Hablemos de Biobío. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Biobío. Este es un programa organizado por la Universidad de Concepción a través del trabajo en conjunto de los medios UDEC y emitido mediante las multiplataformas de TVU. Contempla 2 entrevistas divididas en 2 bloques. La primera para conocer acerca de la vida de quienes se postulan para gobernador o gobernadora con la periodista de Radio UDEC Alejandra Vera. Y la segunda conducida por el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar, y cuya conversación se centra en las propuestas de cada candidato o candidata. La sustentabilidad es un eje fundamental en la proyección de la Universidad de Concepción y ahí la Laguna de los Patos cumple un rol fundamental para mantener y resguardar el campus Concepción. Punto de unión para la comunidad, donde la fauna también la ha transformado en su hogar. Desde este lugar iniciamos una nueva edición de Hablemos de Biobío. Hablemos de Biobío. Gracias, Matías, por esa presentación. Así es, ya estamos con nuestro invitado del día para que hablemos de Biobío. En esta oportunidad nos acompaña el candidato Luciano Silva, quien representa al Partido Social Cristiano. Bienvenido a la Universidad de Concepción, Luciano, ¿cómo está? Hola Alejandra, qué gusto de saludarte. Me siento extraordinariamente honrado de estar aquí compartiendo con ustedes. Esa es la verdad. Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros, Luciano. Usted ha tenido varios acercamientos con lo público. Por ejemplo, en el año 2008 fue candidato a alcalde por Tomé, después en el año 2016 concejal, candidato por esa misma comuna. Intentó también ser core, pero su gran logro político tiene que ver con el año 2021, cuando se instala esta convención constitucional que fue tan importante para nuestro país y donde usted llega como uno de los representantes del Distrito 20 de nuestra región del Biobío. Recordando esa experiencia, Luciano, ¿cómo evalúa usted su participación en esa instancia donde se discutieron grandes temas para nuestro país? Mira, es una de las experiencias más extraordinarias que yo he tenido en mi vida, ¿ah? Y a diferencia de algunos convencionales que estuvieron ahí, que fueron de mi sector, yo fui por la centro derecha, que dicen que lo pasaron muy mal porque fue horrible. Yo no, fíjate que para mí es una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Conocí gente muy linda, tanto de la izquierda como de la derecha, y digo que es una experiencia extraordinaria porque me permitió desarrollar esas habilidades que te permiten luego postularte a gobernador. O sea, que tú aprendes a conversar con la gente que piensa muy diferente a ti. Yo eso no lo veo como algo malo, lo veo como una riqueza, lo veo como un plus de una persona que pretende representar a un lugar tan grande, tan hermoso e importante como la región del Biobío. Entonces, ocupé una especie de centro político, a pesar de que yo fui por el rechazo. Yo fui rechazo de un comienzo, nunca lo he escondido. En un comienzo fue difícil porque decían, bueno, pero ¿cómo si él, aparte de ser profesor, es pastor y está con la gente pobre, no quiere cambio? Yo siempre he querido cambio, estoy disponible para todo eso, ¿no? Las pensiones, la educación, la salud, son temas urgentes que hasta el día de hoy no se tratan, Alejandra. Pero yo tenía la idea de que esto iba a ser medio ideológico, entonces fue así, Chile rechazó ese proyecto, me dio la razón, por así decirlo. Pero a pesar de eso, yo ocupé un centro político e intenté hacer conciliar las partes y de que sacáramos adelante ese proyecto. No se logró, pero yo aprendí que es importante fortalecer esa vocación política de transversalidad, de trabajar con todo y de entender que no se puede construir un país, una región, solo con un sector político. De hecho, Luciano, usted antes de entrar tenía muy claro que ese iba a ser un espacio muy ideológico, porque en su discurso de apertura de la Convención Constitucional usted dijo: les pido que tengamos la grandeza de poner al costado las ideologías y abrazar la causa del que sufre. Actualmente los políticos, usted incluido, ¿cuán dispuestos están a dejar de lado las ideologías y velar por el bien común? Mira, es mi vocación y es el sello de mi candidatura a gobernador regional, porque
desde un comienzo yo dije, bueno, voy a trabajar con mi partido, que es muy cariñoso, el Partido Social Cristiano, estoy trabajando con esta gente linda ahí, haciendo campaña con ellos, pero ellos nunca se han hecho problema de que yo transversalice mi candidatura y me haya atrevido a ir a conversar con la centro izquierda democrática. Hoy día hay más o menos unos 50, 60 candidatos de la centro izquierda que no quieren ir con el candidato de la izquierda, en este caso con Alejandro, y que me han dicho, mira, no representa más tu postura social y también de productividad, de cuidado del medio ambiente, y queremos apoyarte. Entonces, yo transversalicé mi candidatura y me fue fácil. ¿Por qué? Porque es lo que he hecho siempre en toda mi vida, lo que hice dentro de la Convención Constitucional. Tengo candidatos que están trabajando conmigo que son republicanos, gente que es de la UDI, y que dicen, a nosotros nos gusta tu mirada de la familia, nos gusta lo que tú piensas de los jóvenes, la rehabilitación, el tema de cómo prevenir las drogas, nos gusta tu postura. Entonces, yo me siento contento y feliz de tener esta vocación, no lo veo como un problema, sino que lo veo como una fortaleza. Un gobernador que pueda conversar con todo el mundo y sentar a todas las partes para pensar fuera de la caja política en el futuro, una región que sea próspera, que sea pacífica y que piense que es posible volver a abrazarnos, soñar y vivir en paz como siempre ha sido. Sí, salgamos de la Convención Constitucional y vamos al año 2022, cuando usted funda el Partido Social Cristiano. ¿Qué faltaba en el espectro político, a su juicio, que usted entrega esta nueva alternativa a la ciudadanía? Es una pregunta interesantísima, Alejandra, porque tiene que ver justamente con esto que venimos hablando. Por un lado, yo vi mucha ideología en esta época de la izquierda que yo apoyé en un tiempo, ¿no? por los temas sociales, pero vi que se volvió un poco violenta e ideológica. Pero era necesario formar el Partido Social Cristiano porque había desaparecido el centro político, a mi punto de vista, y por el otro lado, por la derecha, estamos viendo también la aparición de grupos que también son muy radicales. Y hacía falta este elemento de conciliar las partes. Entonces, el Partido Social Cristiano es social cristianismo, o sea, me estoy acordando de la época de Jean-Jacques Maritain, ¿no? Cuando surge el social cristianismo con la Falange y la democracia cristiana, que más allá de lo que se le pueda criticar a la democracia cristiana, fue un partido que logró traer centro político al país y hacer conversar a las partes. La mejor etapa de nuestro país y de nuestra región fue estos últimos 30 años de la concertación, que nosotros tanto criticamos, ¿no? Pero que logró hacer un país que fuera más grande y productivo. ¿Por qué? Porque estaba la política de los acuerdos de Lagos, no sé si te recuerdas tú, que conversaba la derecha con la izquierda. Bueno, estos últimos años nos mostraron que era necesario nuevamente un centro político. El Partido Social Cristiano es centro político, pero con una diferencia a la de la democracia cristiana. Hoy no surge de la élite católico-romana, sino surge más bien de los estratos culturales un poco más bajos del mundo evangélico del que yo vengo, y lo digo con mucha honra. Yo vengo de una casa sencilla, soy hijo de un normalista, mi mamá es dueña de casa, estudió secretaría en alguna oportunidad, pero soy de gente muy sencilla. Este grupo viene hoy día no de la élite, sino de las poblaciones, viene del mundo del barrio, de la gente que va a la iglesia y que cree en la familia, que cree en los niños, que es necesario el orden, la institucionalidad. Entonces, era necesario fundar este partido y yo me siento muy contento de haber escuchado, y decir esto con mucho respeto, de haber escuchado la voz de Dios, en ese sentido, como hombre de fe, de que es necesario volver a crear ese espacio que una a la gente del Biobío fuera de las luchas políticas y que una al país también, ¿por qué no? Sí, Luciano, la ciudadanía ya lo sabe, además de esta trayectoria política que hemos revisado. Usted es también profesor, pastor evangélico, magíster en políticas públicas, tiene también un doctorado en educación y cultura de América Latina. ¿Cuándo surge este interés por la política? Surge desde que uno comienza a pastorear, creo yo. Yo comencé a pastorear y cuando tú te encuentras que tienes una hermana de la iglesia y que la vas a ver a la casa, te invita a tomar desayuno para hablar con su pastor y te das cuenta que tiene una casa que se le llueve completa y comienzas a organizar a los hermanos para hacerle una casita nueva o arreglarle el cerco, tú te empiezas a dar cuenta que el tema de la fe es muy importante, pero la fe tiene que pasar también al tema de la acción. Entonces yo me empecé a involucrar con las problemáticas de la sociedad tomesina y el año 2010, el terremoto, ya fue para mí como la gota que rebasó el vaso y que me hace decidirme ya ir de lleno a algo más en el tema político. Fíjate que para el terremoto del 2010 mi iglesia
estuvo 2 años trabajando con la gente de Dichato. Escuché un contendor mío ayer que dijo, bueno, nosotros repartimos recursos públicos y pusimos las casas de emergencia rápidamente en Dichato. Bueno, yo me estaba acordando en ese tiempo que esas casas de emergencia que pusieron no tenían una estufa, no tenían un baño. Y sin recursos públicos, quien está hablando junto con mi iglesia, conseguimos recursos en el extranjero, una cantidad importante de millones, y pusimos más o menos unos 450 baños. O sea, la gente de esas casas de emergencia de las que habla mi contendor tuvieron baño y ducha porque una iglesia sencilla como la mía hizo los trámites al extranjero para que vinieran equipos de Estados Unidos, equipos de Finlandia, equipos de otros lados. Yo soy muy movido, ¿eh? Soy una persona que soy inquieto y tengo contactos con el extranjero. Y vinieron ellos y pusimos sistemas de evacuación de las aguas servidas, duchas, baños. Y los 2 primeros años que pasaron en esas casas de emergencia, de las que hablaba mi contendor, tuvieron baño, tuvieron ducha gracias a la iglesia evangélica. Entonces, la relación que hay entre la fe y el trabajo social es tremendamente grande, y eso hace que una persona como yo, que ha tenido el privilegio de ser un poco más educado, opte por esta opción política de ir más allá del tema de la fe, que es muy importante, ¿cierto? Y que transforma el alma, ir también a poner pan en la mesa de aquellos que están sufriendo. Sí, una iglesia evangélica que, según entiendo, acá en la región del Biobío tiene más o menos un 30% de adherentes. Así Luciano, a propósito de lo importante que es para usted la religión, sabemos que también fue asesor de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que depende de la SECPRES y que básicamente busca entregar una visión, ¿cierto?, de que las personas puedan tener libertad religiosa. ¿Cómo recuerda esa experiencia y cómo le sirvió también para prepararse políticamente? Pues fue uno de los temas de la Convención Constitucional. Yo no sé por qué se le metió en la cabeza a Elisa Loncón un día de que no tenía derecho la bandera cristiana de estar entre todas las banderas que había en la Convención Constitucional, que yo creo que tenían que estar todas ahí, ¿no? Habían banderas de las causas feministas, de las causas LGTB, del mundo indigenista, y para mí, bien, todos somos parte de una nación. Pero yo le dije, ahí no hay una bandera cristiana, po. Y me dijo, ella me respondió así muy claramente, me dijo, tu bandera nunca va a formar aquí, porque en este nuevo mundo que nosotros estamos construyendo, esa época ideológica que te hablo yo, no va a tener lugar el mundo cristiano porque es un mundo colonizador que le ha hecho daño a Chile. Entonces yo inicio una lucha con ella, le digo, esto está mal, Elisa, tú estás tomando atribuciones que no te hemos dado los constituyentes, y yo no sé si te van a apoyar los demás. La apoyaron, era muy ideológico eso, la mayoría la apoyó. Pero yo inicié una lucha, Alejandra, dentro de la Convención Constitucional, levanté una carta, nunca pensé que iba a recibir un apoyo tan masivo de la Iglesia Evangélica. Esa carta contra la directiva de la Convención la firmaron más de 1.800 pastores y obispos a nivel nacional, y lo que pasó en el mundo evangélico en ese entonces es que se empezó a interesar más por el tema de la política y por tener representantes que pusieran sus causas dentro del mundo de lo legislativo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, defender la vida que está por nacer y todos otros temas que son importantes para nosotros. Entonces, eso a mí me ayudó mucho, porque hoy día el mundo evangélico, que como dices tú aquí en Biobío, es el 33%, está más interesado en tener sus representantes. Yo no sé si todos ellos van a votar por mí, tienen su derecho libre de hacerlo, pero yo digo que si ellos me apoyaran, sería muy fácil pasar a la segunda vuelta y ser el gobernador. Todo esto está en manos de Dios, por supuesto, y de la gente. Y yo espero que la gente evangélica, como lo entendió la Convención Constitucional, entienda la importancia que tiene hoy día de apoyar a alguien que entiende cómo piensa el mundo evangélico y el buen trabajo que hace en las poblaciones y barrios. Luciano, el lema de su campaña es Biobío, levanta tu voz. Ahora quiero que nos cuente su principal motivación para levantar esta candidatura y querer ser el próximo gobernador de la región del Biobío. Alejandra, yo quiero que Biobío levante su voz de verdad. Y una región levanta su voz cuando participan todos. En ese sentido, yo quiero dar mucha tranquilidad a la gente. Yo soy una persona que tiene una idea, porque soy hombre de fe, además de hombre del mundo académico. Pero yo soy un tipo que entiende claramente que todos tenemos que construir región. Entonces, cuando yo digo Biobío, levanta tu voz, estoy pensando en que por primera vez en la historia pongamos de acuerdo y pongamos en la mesa a los 33 alcaldes de las comunas y a todos los concejales que siempre son despreciados. Fíjate que he discutido con mis contendores y le he dicho lo siguiente: la Constitución Política de la República dice que la primera autoridad de una comuna no es el alcalde es la primera autoridad del municipio, pero la primera
autoridad normativa y ejecutiva, según la Constitución Política de la República, es el Consejo Comunal. Pero todas estas cosas democráticas de las que hablan, nunca invitan a los concejales. Entonces, cuando yo digo, Bío Bío, levanta tu voz, estoy pensando en que por primera vez en la historia juntemos 3 veces al año, ese es mi compromiso como gobernador, 3 veces al año a todos los concejales de las 33 comunas, a los 33 alcaldes, a todos los cores, y pensemos en un gobierno regional donde nosotros ya dejemos de lado la partidocracia y veamos que es posible tener un Bío Bío en paz, un Bío Bío unido, un Bío Bío que sueñe y que tenga esperanza. Luciano Silva, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Alejandra. Y seguimos con Matías para continuar con la segunda parte de nuestro programa. Muchas gracias, Alejandra. Porque queremos que vote informado o informada, le invitamos a que revisemos juntos la siguiente información. Hablemos de Bío Bío. Falta cada vez menos. Las elecciones se realizarán los días 26 y 27 de octubre. Esto significa que electores y electoras pueden elegir acudir a las urnas el día sábado 26 o domingo 27, no ambos días. Entre las principales modificaciones se encuentra el uso de lápiz pasta azul para emitir el sufragio y firmar el padrón de mesa. El voto es obligatorio, por lo que las electoras y electores que no sufraguen serán sancionados con una multa a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales, 32.950 pesos. En esta ocasión recibiremos 4 cédulas electorales, una para gobernadores regionales, una para consejeros regionales, una para alcaldes y una para concejales. Recuerda marcar una sola preferencia por voto. Si marcas más de una opción, tu voto será declarado nulo. El voto es secreto, por lo que debes ingresar a la cámara secreta sin acompañante, salvo que necesites asistencia. Hablemos de Bío Bío. Tal como lo habíamos anticipado, este segundo bloque se tratará acerca de las propuestas de cada candidatura y estará conducido por el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar. Muchas gracias, Matías. Y continuamos en este segundo bloque de Hablemos de Bío Bío. En esta oportunidad nos acompaña el candidato a gobernador por el Partido Social Cristiano, don Luciano Silva Mora. Muy bienvenido y muchas gracias, Luciano, por aceptar la invitación de participar en este programa. Muchas gracias, rector, siempre expectante de las preguntas, de dar a conocer las ideas que tenemos para el futuro. Gracias. Vamos a establecer entonces esta conversación en Hablemos de Bío Bío y como hemos dicho, estamos en octubre, mes de elecciones para la región del Bío Bío y para todo nuestro país. Vamos a hablar de algunos temas que tienen interés regional, global y después vamos a abordar algunos de los aspectos que usted menciona en su programa. Entonces, en esta primera etapa me gustaría conocer su visión, que pudiésemos explicar a quienes nos ven y nos escuchan, cuáles son los principales desafíos que ven en términos regionales y en particular con los desafíos que hemos observado en estas últimas semanas a partir de la necesidad de ir generando una transformación de la matriz productiva regional. Mire, yo pienso que nosotros tuvimos una oportunidad gigantesca de llevar a cabo el sueño de la descentralización de la región del Bío Bío. Ese ha sido un sueño que muchos hemos tenido y que lamentablemente en este primer periodo se fracasó en todo el país. Yo creo que los problemas que tiene la región del Bío Bío y todas las regiones del país en general se deben a este hecho que nosotros no hemos logrado realizar un proceso de descentralización que sea efectivo. Ahora, eso, a mi juicio, porque el centralismo persiste dentro de las formas de lógica de las personas, no solamente dentro de las instituciones. A mí me parece que el gobierno Rodrigo Díaz intentó hacer
especie de reparto de recursos de manera lo más equitativa posible, llegando a distintos lugares. Sin embargo, no puso atención, de mi punto de vista, en esto que es importante, pues descentralizar utilizando las herramientas que nos da la Constitución. Lo que yo he planteado es que para llevar adelante este proceso de descentralización es necesario convocar a los 33 alcaldes de las comunas que tenemos y a todos los concejales. Los concejales son la primera manifestación de la democracia territorial y ellos nunca han sido convocados todos. Ellos son la primera autoridad comunal y no han sido convocados para juntos pensar en un proyecto de región que nos permita poner atención en los puntos en los que nosotros estaremos de acuerdo para llevar adelante este proceso de descentralización. A mí me parece que eso es lo más importante, porque hay problemas económicos, hay problemas que nosotros tenemos digamos, desafíos de diversificar la matriz productiva, como usted dice, el tema de la innovación, que es tan importante, o sea, ponerle valor agregado a lo que nosotros hacemos, hacerlo en un aspecto que también no pase a dañar el medio ambiente. Son los desafíos que nosotros tenemos, pero desde mi punto de vista, rector, eso no va a ser posible si nosotros no tenemos un proyecto de región y un proyecto que camine en base a una descentralización que sea efectiva, que entendamos cómo tenemos que hacerlo juntos. ¿Y cuáles serían sus propuestas para avanzar a esa descentralización efectiva? Porque las expectativas en la instalación de los gobernadores regionales y esta estructura elegida democráticamente era muy alta, era la transformación política más importante de los últimos 30 años probablemente, y hoy día vemos o observamos un retroceso. Sí, yo creo que lo importante acá es entender que la Constitución Política de la República a nosotros nos permite desarrollar ese proceso de descentralización, y a veces la partidocracia es la que se pone por encima de ese proceso y no permite mirar qué es lo importante. Lo voy a explicar. Con un ejemplo, nosotros tenemos una partida presupuestaria para el próximo año de 160.000 millones. Es mucho dinero, yo lo he dicho en mis entrevistas. Es mucha plata, es mucho dinero que tenemos nosotros para poder hacer grandes proyectos. Pero no es tanto si nosotros consideramos que la Constitución Política de la República, y sobre todo con la reforma del año 1992, con el 19 número 20, nos permite quedarnos con los tributos de las grandes empresas que se instalan en nuestra zona. Nosotros tenemos 13 termoeléctricas, pero no nos estamos quedando con los tributos porque el 19 número 20 dice que necesitamos tener proyectos de desarrollo en las comunas. Y yo he preguntado, ¿cuántos alcaldes saben que pueden hacer eso? Ninguno nunca ha pedido o se ha quedado con los tributos porque no tienen proyectos de desarrollo en sus comunas. Entonces, el proceso de descentralización, o sea, el hecho de que nosotros podamos de manera independiente ocupar nuestros recursos, hacer crecer nuestros recursos, pasa por el hecho de que tengamos un líder en la región del Biobío que conozca la Constitución y que lidere un proceso para ayudar a los 33 alcaldes de las comunas a comenzar a hacer proyectos de desarrollo que les permitan quedarse con ese tributo. Solo un tema más. Mario Ríos Santander, ex senador de la República, quien está detrás de mi candidatura, uno de mis asesores, de hecho de la época de constituyente, él me dice, mira Luciano, nosotros podríamos incluso duplicar el presupuesto que tenemos en la región del Biobío y no solamente atenernos a la repartición. Y eso tiene que ver con estar descentralizado, o sea, ser independiente realmente, no depender en definitiva del poder central. Y nosotros estamos mirando que una torre eólica, por ejemplo, que ya hay 100 instaladas en Biobío, de 4,6 megawatts, deja un tributo de 186 millones al año. Si uno hace el cálculo, con 700 torres eólicas de esta naturaleza, nosotros solamente con ese proyecto, habiendo tantos corredores de viento en Biobío, duplicamos la plata que tenemos para invertir en tantas necesidades, pensando un poco en Huachipato, lo que está pasando, en la gente que se está quedando sin trabajo. Entonces, raya para la suma, rector. Descentralizar tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos como líderes de avanzar solos sin la necesidad de la intervención del gobierno central. Y la Constitución Política de la República nos da esa facultad. Lo que yo he echado de menos en el gobierno regional, y está mi compromiso,
es de liderar a los 33 alcaldes de las comunas y a todos los concejales en un proyecto de región que sea sostenible, que sea inteligente y que nos permita utilizar las disposiciones que ya tiene la Constitución Política de la República. En la ley de presupuesto hay 135 disposiciones de las cuales pueden echar mano los alcaldes hasta diciembre. Y la pregunta es, ¿cuántos lo hacen? Ninguno lo ha hecho. ¿Por qué no lo hacen? Porque yo creo que necesitamos un gobernador que entienda esto y que ayude a los 33 alcaldes a liderar ese proceso. Luciano, en lo que usted menciona es parte del cuestionamiento que se hace a nivel central también, que tiene que ver con las capacidades instaladas en las regiones, las capacidades de gestión. Entonces, allí cómo contar con herramientas, por ejemplo, usted cuando dice que las municipalidades o los gobiernos locales no presentan suficientes proyectos para buscar nuevas fuentes de financiamiento. Pero la pregunta es si todas las comunas de la región del Biobío tienen la capacidad de desarrollar esos proyectos. Le comento, por ejemplo, uno de nuestros centros de estudio, CREASUR, ha desarrollado un mecanismo de evaluación de la calidad de la gestión en los gobiernos locales, que permite entonces detectar las necesidades y oportunidades de mejora que tienen los gobiernos locales. Sin duda. ¿Herramientas como esa visualiza que podrían apoyar esta tarea? Es que el tema es, querido rector, que tenemos los recursos, dinero hay. La pregunta que tenemos que hacernos, no yo como futuro gobernador, si la gente me elige, sino todos nosotros en un acuerdo político, en un pacto social, es hacia dónde nosotros queremos dirigir la priorización de esos recursos. Y desde mi punto de vista, tienen que ir efectivamente donde usted está diciendo, en los centros de producción de inteligencia, en las casas de estudios que nos tienen que ayudar a mejorar nuestro CEPLA, en reunir a los alcaldes, en explicarles la Constitución Política de la República. Un problema que tiene la descentralización, rector, es que está pensada en base a siempre elegir los mejores. O sea, la descentralización habría funcionado con todas estas potestades que nos da la Constitución de ocupar recursos, de tener autonomía, de tomar decisiones, de levantar autoridades, si es que nosotros elegíamos los mejores alcaldes, los mejores concejales, los mejores cores, y es un poco el problema que nosotros tenemos. Entonces, como tenemos un material que no es el perfecto, la labor fundamental de un gobernador es liderar un proceso para que los alcaldes puedan entender mejor las facultades que ellos tienen, qué es lo que les permite la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley del Gobernador, la Constitución Política de la República, liderar un proceso que nos permita poner bien el acento en aquellas líneas de financiamiento que son las que permitirán que Biobío salga adelante. Entonces, la pregunta se responde de esa manera. Hay que apalancar recursos a las universidades, para ustedes hay que ayudarlos. Hay que ayudar a los centros de producción de inteligencia, pero esto hay que hacerlo, de mi punto de vista, sí o sí con los alcaldes y sobre todo con los concejales. De mi punto de vista, ellos son los que menos se toman en cuenta y a mi parecer son los más importantes en un proceso de descentralización porque están más en contacto con la gente en sus barrios, en sus localidades. Sí. Luciano, retomando el tema de transformación de matriz productiva, usted en uno de sus ejes del programa nos habla de desarrollo y crecimiento. Efectivamente propone diversificar la matriz productiva. ¿Algunos ejemplos de esta diversificación? Mira, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con energías renovables no convencionales es el futuro no solamente de Chile, sino del mundo. El tema de la basura, que es un mal término de punto de vista, porque yo creo que son residuos. Hay una oportunidad en el tema de la basura también, y así lo ven países que se han desarrollado. Entonces, yo creo que un poco va por ese tema, el tema de la energía solar. Déjame poner un poquito de este tema que es un dolor para nuestros vecinos en todos los lugares. El encarecimiento de la electricidad ha sido increíble. Y el Estado tiene mucha plata para subsidiar. De los 78.000 millones de dólares que tenemos nosotros en presupuesto, creo que el 82 es subsidio. Y ya se está subsidiando a las grandes empresas. Yo, por ejemplo, propongo, dado este tema de diversificar la matriz e ir hacia las energías renovables no convencionales que no contaminan, estaba pensando que, por ejemplo, esos subsidios podríamos nosotros en un acuerdo ponerlos en las casas. Una placa fotovoltaica de 2 kilowatts hace 5 años atrás costaba $1 el watt. De esos 5 años acá ha bajado a 0,8, o sea que ha bajado 10 veces. Hoy día una placa fotovoltaica que abastezca toda una casa está alrededor de los 2 millones de pesos. Bueno, yo creo que los subsidios pueden ir ahí, a ese lugar, a pagar estos aparatos que duran 25 años con un subsidio.
nosotros podríamos hacer que la gente de Biobío en las casas tuviera pagado su matriz energética propia en un lapso de 5 años. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto, rector? Que nosotros podemos diversificar nuestra matriz productiva pensando en todo lo que tiene que ver con el futuro, en la electricidad, en el viento, en las energías de las masas del mar. Todas esas cosas nosotros tenemos que hacer. Y otra cosa importante, que voy a poner mucho acento en mi gobierno regional, es, si la gente me elige, es que yo voy a fomentar las relaciones internacionales, porque ahí está el gran tema. Es increíble que nosotros en la región del Biobío no tengamos consulado de Japón, que no tengamos nosotros un consulado de China, que no tengamos uno nosotros de Alemania, de Francia, que es gente que se está llevando la mayor cantidad de exportaciones de nosotros. Entonces, ¿cómo diversificar nosotros esta matriz productiva? Bueno, también nosotros tenemos que abrir Biobío al mundo y es algo en lo que yo me voy a preocupar tremendamente. Gracias, Luciano. Cambiamos de tema. Bien. Usted participó en la Convención Constitucional. Sí, así es. ¿Podría comentarnos cómo esa experiencia sería beneficiosa para el desarrollo de su función en una como eventual gobernador regional? A mí me parece que es tremendamente positivo tener un gobernador que haya estado en la Convención Constitucional, porque eso me permitió entender cómo está funcionando el pensamiento y la ideología que siempre está detrás a la hora de repartir los recursos económicos que tiene una región. Lo dije hace poco en IRADE. En la Convención Constitucional se vio el deseo, por un lado, que a mí me parece muy positivo, de cuidar el medio ambiente. Yo creo que eso es lo que viene, hemos aprendido durante todos estos procesos productivos de la región durante muchos años, pero efectivamente no se puede pensar en un desarrollo que no sea sustentable. Ahora bien, esa postura tan importante y que nosotros tenemos que defender de aquí al futuro, ha sido una postura muy manipulada y que también ha surgido, lo digo con mucho respeto, dentro de las mismas casas de estudio, con ambientalismos profundos, de carácter más bien ideológico de unas izquierdas radicales, que son las que se manifestaron y las que ganaron dentro de la Convención Constitucional. Afortunadamente, desde mi punto de vista, Chile se dio cuenta que ese no es el camino. Necesitamos producir, necesitamos industria, hemos perdido Huachipato, tenemos que ver qué vamos a hacer con toda esa familia, qué vamos a hacer nosotros. Pero si nosotros no queremos tocar un árbol por el medio ambiente, si no estamos dispuestos nosotros a entender que hay que hacer extracciones de la tierra, nosotros no vamos a poder tener trabajo. Entonces, habiendo sido yo un constituyente de la República que estuvo en una posición intermedia, siempre tratando de hacer conciliar a la gente de la derecha que tiende a ser un poco más extractivista, a dar a favor un poco más del mundo de la empresa, y es que está bien porque necesitamos nosotros tener empleo, pero por el otro lado una tendencia ideológica que no quiere tocar un árbol, un río, como yo digo. Mi papel como constituyente, y lo entendió así Chile, es siempre caminar por el centro. Es que nosotros, es posible, yo creo, tener un desarrollo productivo, volver a tener grandes empresas instaladas en la región, pero que se condigan con un desarrollo que sea sostenible. Entonces, como constituyente de la República, yo entiendo de dónde están viniendo estas ideologías, cuál parte de estas ideologías nos pueden ayudar y cuáles a nosotros no nos sirven. Quiero colocar un pequeño ejemplo, rector. A mí me parece que, por ejemplo, es bueno que un gobierno regional apalanque con recursos a estudios en la universidad sobre el tema de la violencia de la mujer. ¿Qué más importante que proteger a nuestras mujeres? O sea, sería inaudito no protegerlas. Pero cuando uno ve que se apalancan recursos de 250, 300 millones para un proyecto que es muy parecido a una revista indexada que uno encuentra en Cielo, y luego uno va a otra casa de estudio y encuentra un proyecto muy parecido que tiene un nombre diferente, yo creo que ese no es el camino. En mi caso, yo tengo toda la disposición, voy a apoyar a todas las casas de estudio, pero voy a exigir como gobernador regional, si la gente me elige, que las casas de estudio se dediquen a producir inteligencia y nos ayuden en la producción, que nos ayuden a nosotros, por ejemplo, a producir buen omega 3, antioxidantes, a colocarle valor agregado a la fruta que nosotros tenemos en la provincia de Arauco, que las universidades se dediquen a su vocación científica en el sentido más duro de la palabra ciencia, no en el sentido de la sociología, que a mí me parece interesante. Yo soy profesor, me gusta la teoría, me gusta la sociología, pero yo creo que para el desarrollo productivo de una región tenemos nosotros que poner acento en la ciencia dura, y ahí ustedes son fundamentales en ese trabajo. Entonces el tema ideológico que yo vi dentro de la Convención Constitucional es la clave para entender por dónde debemos transitar
en el futuro y por dónde no debemos transitar. En el uso de los recursos regionales, y asumo que también en gobiernos locales, usted propone aumentar los niveles de transparencia, probidad y control. ¿Cuáles serían las medidas específicas que propone para ello? Mire, yo creo que voy a tratar de hacerlo en fácil, rector, porque esto a la gente le cuesta entenderlo y entre tanto tecnicismo la gente se aburre y se va. El asunto, a mi parecer, es el siguiente. Cuando uno hace una estrategia de desarrollo regional, y vuelvo al tema con el que partimos, y uno dice que ha sido algo democrático, porque ha citado a las casas de estudio, a algunos vecinos, y se han puesto de acuerdo, pero no están ahí, insisto, los 33 alcaldes, que ese es el sello de la propuesta de gobernanza que yo tengo, los 33 alcaldes de las comunas, y todos los concejales y los cores. Es difícil cualquier tipo de control y de autocontrol. A mí me parece que el tema de la partidocracia es lo que impide un proceso de regionalización, de descentralización que sea efectivo y que permita que los recursos se gasten bien con prioridad. ¿Cómo es posible vencer este problema de que no se gaste plata en cosas tan terribles como, perdón que lo diga, pero lencería y cosas así? Bueno, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, este tipo de proyectos son los que financia el gobierno regional y estos proyectos no los vamos a financiar. ¿Quién lo decide? ¿Luciano Silva? No. Los 33 alcaldes de las comunas y todos los concejales. Y nosotros tendremos que ser los mismos que tendremos que fiscalizar que la plata que se gaste en las líneas que nosotros mismos hemos definido. Yo pienso que esa es la única manera, porque uno puede poner un montón de elementos de control. Mira, dentro de mi proyecto también nosotros hemos propuesto que es necesario que el Contralor tenga un software, que haya plata en los recursos del gobierno regional que vayan destinados a un software que le permita a él tener in situ la capacidad de saber cuánta plata se está gastando en una comuna o en una ONG o en una fundación que se entregó en el mismo momento. Eso es posible, pero yo le aseguro, rector, que ninguna de esas cosas va a servir si nosotros no tenemos un proyecto de región en el que la partidocracia esté fuera y el centro sea el que nosotros nos autocontrolemos participando todos. Yo creo que ese es el camino y yo me voy a esforzar porque así sea, rector. Dentro de los aspectos que probablemente haya mayor coincidencia en todas las candidaturas a gobernación regional está el de la seguridad pública. ¿Cuáles serían los elementos distintivos en su propuesta en términos de seguridad? Yo creo que, bueno, hacerlo distintivo aquí no es tan fácil porque nosotros todos tenemos más o menos las mismas ideas, pero yo creo que el sello distintivo acá de mi propuesta tiene que ver con que yo entiendo que el cargo de gobernador regional, y esto me alegro mucho que algunos de mis contendores lo han estado diciendo en las últimas entrevistas, entiendan ellos que el cargo de gobernador regional es un cargo político y de lideranza demasiado importante. La gente que nos va a elegir a nosotros lo va a hacer con un poco más de 500.000 de votos. Y la otra gente que no va a votar por nosotros nos va a reconocer su gobernador. Es imposible que con 1.300.000 votos a la espalda, un buen gobernador que entienda el rol que tiene no sea capaz de, a través de gestión, movilizar las sensibilidades y los intereses de los parlamentarios para hacer todos los cambios que sean necesarios. Desde ese punto de vista, yo he dicho que por gestión voy a intentar ponerme de acuerdo con los 33 alcaldes de las comunas para levantar los controles a las entradas y a las salidas de todas las comunas. Volver a colocar los retenes para poder revisar las cajuelas de los autos, ¿cierto? Los portamaletas, porque eso se puede hacer sin una orden judicial para pedir el extintor y ahí es donde nosotros podemos encontrar las armas, podemos encontrar la droga. Eso me lo han dicho siempre la gente de la PDI y los carabineros, porque yo he sido candidato a alcalde antes, o sea, volver a reactivar estos controles a la entrada y a la salida, utilizar la inteligencia artificial, lo que pueden hacer ustedes en las casas de estudio para ayudarnos a realizar estos sistemas de control que funcionan en otras partes del mundo, en ciudades que son inteligentes, que son más desarrolladas, es la manera en que nosotros podemos salir adelante y seguir apalancando recursos que nosotros ya tenemos. El tema de fortalecer lo que hacen las municipalidades, ellos tienen ciertos tipos de control también, apalancar el recurso para sus vehículos, mejorar la infraestructura, todas esas cosas serán. Pero a mí me parece, rector, que lo más importante es que el gobernador debe tener la capacidad de entender que si se empodera de su cargo, tiene 1.300.000 personas atrás que pueden golpear la puerta incluso del presidente de la República y si es necesario yo lo voy a hacer.
Cuando estábamos hablando, usted ha mencionado muchas veces las casas de estudio y las capacidades instaladas. ¿Usted le ve un rol preferencial al conocimiento en el desarrollo regional y el aporte, por lo tanto, de las casas de estudio? La ciencia y la técnica, rector, es lo que nos ha permitido construir la sociedad que nosotros tenemos hoy día. A nosotros nos parece que toda la vida hemos vivido con lindas chaquetas, corbatas, con lo que nosotros tenemos hoy día con esto, pero esto data de la revolución industrial, en la producción y la manufactura en masa, que ha sido posible gracias a la aplicación de la inteligencia, aplicar las hipótesis, las teorías, la elaboración de leyes, ¿cierto? La técnica, las maneras de hacer las cosas importantes. Y ustedes son los que se destacan en eso, o sea, cómo entender el desarrollo de una región sin estar trabajando con las casas de estudio a mí me parece imposible. Lo único que yo digo, rector, ahí, y yo lo digo pero con el mayor de los respetos, pero con la firmeza que debe tener un líder, yo en ese sentido le voy a exigir a las casas de estudio, o sea, va a estar toda a mi disposición de darles todos los recursos, de privilegiarlo a ustedes, pero insisto yo, o sea, no pueden pasar temas ideológicos. Yo es un compromiso que tengo de campaña y con mucho respeto lo hago aquí también en esta casa de estudio tan honorable. Yo no voy a apoyar temas que tengan que ver con temas ideológicos, no para paper y estudios sobre violencia y cosas raras que podemos bajar de revistas indexadas. Lo que yo quisiera, y esto lo voy a pedir arrodillado, es que las casas de estudio nos ayuden en términos científicos. Yo insisto otra vez, no veo un futuro para la región del Biobío. Sí, que ustedes nos den estudios muy categóricos, por ejemplo, de recursos del mar. Estoy recordándome que hace unos días atrás estuve con gente de la pesca artesanal y con gente de la pesca industrial. ¿Sabe lo que me decían ellos, rector? Nosotros nunca hemos tenido un problema. Si la gente de la pesca artesanal sabe que ellos no tienen la capacidad de sacar la cantidad de recursos que necesitamos para sobrevivir. Diariamente necesitamos 8 millones de kilos de comida para sostener este planeta. Con ambientalismo profundo nos vamos a morir todos y vamos a tener que preguntarle al candidato que cree en el ambientalismo profundo quién va a morir primero. Pero necesitamos 8.000 millones de kilos de comida diaria. Entonces ellos no pueden, y lo dijeron. Y la gente de la empresa, ellos decían, nosotros sabemos que no podemos depredar el sistema. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y ¿qué es lo que me dijeron? ¿Sabes qué necesitamos nosotros, Luciano? Futuro gobernador, me dijeron, nosotros necesitamos estudios serios de las universidades. ¿Cuántos recursos hay en el mar? ¿Cómo se puede sembrar el mar? Yo sé que la acuicultura tiene otro nombre, eso, rector, pero en palabras sencillas para que la gente lo entienda. El mar se puede sembrar también. O sea, claro, habrá que ver qué tipo de especie, de qué manera, etcétera. Pero eso es lo que yo me refiero, rector. Ayudarles a ustedes, pero en términos de que ustedes produzcan inteligencia que nos ayude en términos duros y científicos. Luciano, comentarle que la Universidad de Concepción en particular está trabajando y pronto vamos a presentar esta iniciativa en el Parlamento de la creación del Instituto de Océanos de la Universidad de Concepción, que esperamos que se convierta en el Instituto Nacional de Océanos. La Universidad de Concepción, a lo largo de su historia, ha generado condiciones únicas. Así es. Tenemos 4 centros de excelencia en el ámbito y producimos el 42% del conocimiento que se genera en Chile y entre el 15 y el 18% en Latinoamérica. Así es que esas capacidades instaladas están al servicio de las necesidades y desafíos regionales y nacionales y aportando a la generación de conocimiento global. Y lo pongo como uno de los ejemplos, pero con certeza el resto de las casas de estudio tradicionales de la región estamos fuertemente comprometidos con la generación de bienes públicos para aportar al desarrollo y allí podremos contribuir a los programas a la implementación de los programas de quien resulte electo. O sea, es que si usted es electo, entonces vamos a colaborar con su rector, va a ser una maravilla porque tenemos este proyecto del conector bioceánico. Vamos a necesitar mucha inteligencia y proyectos que sean muy serios. Déjeme decir una cosa chiquitita, rector, que es muy importante. Imagínese usted que se acaban de descubrir los pozos petroleros más importantes del mundo, probablemente la última reserva, aquí al otro lado de Chile, en Argentina. Nosotros tenemos el Paso Pinoachao, tenemos un sector tremendamente golpeado por el narcotráfico, la violencia, como es el caso de Arauco. ¿Qué manera de ser necesarias las casas de estudio para poder hacer un proyecto que nos permita conectarnos con Argentina en esta extracción y ocupar ahora toda esta plataforma logística que no existe, pero que podría existir, ¿no? Con la región del Biobío, específicamente con Concepción y Talcahuano? Pero los necesitamos a ustedes sin duda. Sí. Bueno, aquí estamos
transmitiendo desde la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. A propósito de usted, de lo que nos decía, del conocimiento, uno de los lugares más notables en términos de acumulación de conocimiento. Hoy día una buena parte está digitalizada, pero es el espacio por excelencia en términos de integrar el conocimiento en una institución de educación superior. Estamos llegando al final de este bloque, Luciano, y le ofrezco la palabra para poder despedirse y de los electores poder dar un mensaje final de cierre. Sí, muchas gracias, rector, por esta oportunidad tan fantástica de poder comunicar, como yo siempre digo. Yo quisiera llamar la atención sobre las personas que nos están observando y decir que el proceso de descentralización es el sueño que siempre nosotros hemos tenido. Tenemos el derecho a gastar los recursos de la manera que nosotros pensamos como región. Pero en este primer periodo hemos fracasado nosotros y fracasamos en todo el país. No nos podemos perder esta oportunidad. Yo personalmente soy una persona que nunca he sido electo por mi apellido para ningún cargo, para ninguna cosa. Siempre he tratado de salir adelante con mi esfuerzo, con mis conocimientos, y amo mi región. Pertenezco a esta región y sueño en volver a tener una región que sea limpia, productiva, que esté unida, fuera de las discusiones partidistas y con un proyecto de región que nos permita mirar con esperanza al futuro a nuestros jóvenes y nuestros niños. Así que si ustedes consideran que mi pensamiento sirve para levantar esta región, estoy disponible para liderar este nuevo proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, por su participación en este segundo bloque de Hablemos de BioBio, de un programa especial destinado a conocer en mayor profundidad las líneas programáticas, los ejes estratégicos de las y los candidatos a gobernadoras y gobernadores regionales. Muchas gracias y le damos el pase a Matías para cerrar este nuevo capítulo de Hablemos de BioBio. Muchas gracias, rector, y también agradecerle al candidato Luciano Silva por su disposición. Les recordamos que este programa quedará alojado en nuestras multiplataformas. Este mes en nuestro país atravesará un nuevo proceso eleccionario. Es por eso que este 26 y 27 de octubre usted se podrá informar en vivo y en directo a través de los medios de la Universidad de Concepción. Recuerde, octubre, mes de elecciones en los medios UDEC. Hablemos de BioBio.